Hoy vamos a meternos en algo bien interesante. Vamos a desarmar la historia que cuenta una cuenta financiera de TikTok, no para decir si es verdad o no, sino para entender cómo la construyen, cuál es la receta que usan para que todo el mundo les preste atención. Y todo arranca con una frase como esta. Es el gancho perfecto, ¿no? Genera un montón de intriga. Y de paso, te dice que quien habla tiene información que los demás no, que solo esa persona ve el panorama completo. Y ojo, de nuevo, el punto acá no es validar si tienen razón. Lo que queremos es entender la estrategia. ¿Cómo le hacen para crear esa sensación de que algo urgente va a pasar y que solo ellos tienen la respuesta? La narrativa empieza construyendo un clima de inquietud. La primera parte nos va preparando, advirtiéndonos que se viene un cambio muy fuerte en el mercado. La idea principal es clara: generar incertidumbre. Si el mercado se siente diferente, si lo que pasa no es lo de siempre, entonces, claro, se necesita a alguien especial, a un guía que nos diga por dónde ir. Muy bien, ahora sí, vamos a ver las piezas del rompecabezas. Veamos cuáles son exactamente esos puntos que, según esta cuenta, necesitan ser conectados para entender lo que de verdad está pasando. El primer punto que tocan es un tema que está en boca de todos, la inteligencia artificial. Lo plantean como una pregunta, y por supuesto, esa pregunta necesita una respuesta urgente. Y ¡pum! Ahí viene la respuesta, con un número que impacta: $730,000 millones. O sea, es una cifra tan enorme que por sí sola ya te generó una reacción, ¿no les parece? Y acá es donde el lenguaje se vuelve súper importante. Pongan atención a las palabras: borrados, temores crecientes, arrollaron. Es un vocabulario muy emocional. Está diseñado para transmitir pánico, caos, para que se sienta el peligro. Ahora pasamos al siguiente punto. Y este apunta a peligros que no son tan obvios, peligros más profundos del sistema. La idea es que la amenaza no solo está a la vista, sino también escondida donde no la vemos. Y para eso introducen temas bien complejos como los mercados de reposos. Para la gran mayoría es un término que no dice nada, y justamente esa es la idea. Refuerza la sensación de que hay un peligro oculto y que se necesita un experto para descifrarlo. Ahora la historia cambia de foco y se va hacia los gigantes tecnológicos. Un tema que todos conocemos, ¿no? Y eso hace que la amenaza se sienta mucho más cercana, más personal. La narrativa es tan astuta que siembra la duda hasta en las empresas más estables. Y la frase clave es esa: moviéndose muy diferente. Te deja con la sensación de que si ni siquiera los pilares del mercado están seguros, ¿qué queda para el resto? Y para cerrar el rompecabezas traen al actor más poderoso de todos, al que mueve los hilos del mercado, el Banco Central de Estados Unidos. Lo presentan como la pieza final de este panorama de total incertidumbre. Y fíjense en esto, que es brillante. Toman una noticia que podría ser positiva, como un recorte de tasas, y le dan completamente la vuelta. Se ignora lo bueno y se resalta solo el tono cauteloso y la incertidumbre. Todo para que encaje en su historia de crisis inminente. Bien, entonces, ya nos pintaron este panorama de miedo, de peligro, de que todo está a punto de explotar. Bueno, agárrense, porque justo acá es donde la narrativa da un giro de 180 grados. Y aquí está el truco, clarísimo. A la izquierda, todo el lenguaje del miedo que estuvimos analizando. A la derecha, de repente, aparece el lenguaje de la oportunidad, de la codicia. Es un contraste a propósito y súper poderoso. Y esta es la solución que ofrecen para todo ese miedo que crearon. La cuenta se presenta como la única fuente que tiene la información secreta para no solo sobrevivir a la tormenta, sino para hacer una fortuna con ella. Entonces, lo importante acá es entender la estrategia de comunicación que hay detrás de todo esto. Vamos a desglosar el manual, el paso a paso que están siguiendo. A ver, este manual se puede resumir en 4 pasos. Primero, crean urgencia y exclusividad. Te hacen sentir que si no actúas ya, te quedas afuera de algo grande. Segundo, se apoyan en emociones muy fuertes. Te llevan del pánico a la euforia. Tercero, prometen un conocimiento que nadie más tiene. Ellos son los únicos que conectan los puntos. Y cuarto, claro, usan el lenguaje de la plataforma, con emojis y un ritmo súper rápido que no te da tiempo a pensar demasiado. Y bueno, todo esto nos deja con una reflexión final. En esta era donde la información financiera nos llega por todos lados, entender cómo se construyen estas narrativas es una herramienta clave. Quizás la próxima vez que nos crucemos con un video así, la pregunta más importante no sea ¿tendrán razón?, sino más bien ¿me están informando o me están vendiendo algo? Y ahí, créanme, está toda la diferencia.